Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo pienso que ayer que nos estaba hablando el Padre del Perdón, yo quisiera decir una cosita más todavía acerca del perdón. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo odié, hasta llegué a odiar a mi esposo y llegué a maldecir el día que me casé con él. E inclusive llegué a desear que se muriera. Tanto fue mi ceguera, o sea, todo mi temor de Dios y todo lo que mis padres me enseñaron, porque fui, hasta donde yo recuerdo, una buena cristiana por muchos años. Es como si se me olvidara, estaba tan llena de coraje, de rencor, de dolor, que sin ningún pesar llegué a desear que se muriera mi esposo. Entonces, cuando fui reconociendo poco a poco que estaba mal y fui cambiando y pidiendo perdón, llegó un momento en que me di cuenta que eso estaba muy pesado. Fueron como cadenas, como maldiciones que yo misma eché. Y yo creo que cuando se llega a una cosa así, no solamente debemos decir, Señor, perdóname, sino verdaderamente decirle a la persona, y decir, quizá delante del Santísimo, deshago todo lo que dije, todo contrato legal que yo haya firmado con el demonio de amenaza a mi esposo, lo rompo en este momento, se rompe con la sangre de Jesús o algo así, porque hasta donde yo sé, el demonio es legalista y él dice, acuérdate que dijiste y tú dijiste, y eso como que se encadena. Entonces creo que una de las cosas cuando pedimos perdón es que tenemos que traer a recuerdo todo. Hace un ratito, cuando una de las personas estaba, no me acuerdo el nombre, pero estaba meditando, llegó a decir algo así que maldijo el momento en que se casó. Y yo creo que a veces toda esa rabia, todo ese rencor, todo eso te hace decir una bola de cosas muy tremendas y que son muy malas, y tenemos que arrepentirnos, pero también decir cosa por causa. Todo eso para deshacer cualquier fuerza que uno le esté dando al pecado, para que ella pierda su fuerza. Lo tenemos que decir, tenemos que confesarlo, no decir, fui mala con mi esposo, pero ya, no, o sea, creo que en la confesión tenemos que no detallar y él me dijo y yo le contesté y él vestía de este color y yo me despeinó, y, o sea, no con esos detalles, pero sí la cantidad de pecados, porque una cosa es decir me porté mal con mi esposo, como que es muy general, y otra cosa es haber deseado su muerte, haberlo maldecido, haberle dicho, pero algún día te arrastrarás, o sea, porque cualquier cosa que hayamos dicho tiene fuerza, porque lo que hablamos, dice la Biblia, que en la boca tenemos el poder de la muerte y de la vida.
Entonces, así como algún día maldijimos y dijimos esas cosas tan feas, ahora tenemos que bendecir a nuestro esposo y tenemos que deshacer lo que hablamos. Y eso era algo que quería comentar, porque yo hasta le llegué a decir, te pido perdón porque pensé eso. Y dijo, ¿qué? Y él, sí, y le dije, así es. Pero estoy muy arrepentida y ahora por todo eso que te dije, ahora te bendigo y deseo para ti esto y esto y esto, y tratar de resarcir el mal. Era algo que quería comentar, Rafa. Está muy interesante y sigamos profundizando en eso porque es bien interesante. Y si se dice uno cuando está de mal humor o cuando está de mal genio, decimos nosotros, ¿no? Como es cuando uno tiene, como dicen ustedes en México, no dicen de mal genio, ¿no? Pero sí realmente de malas pulgas. Sí. Uno dice cosas inapropiadas, de verdad, y dice groserías incluso. Yo he llegado a decir groserías cuando soy así molesto. Entonces, sí es importante. Yo les compartí a ustedes, tuvimos un retiro con el padre Darío Betancourt. El padre Darío Betancourt es muy carismático, es una persona muy, muy carismática. Tiene una unción impresionante de sanidad. Entonces él decía que hay que pensar que en la Eucaristía, cuando se hace el credo, no se hace la oración que solamente esa oración se hace cuando se hace el bautismo, ¿no? Ustedes creen y ustedes, ¿se acuerdan lo que dice? Renuncian, creen y renuncian. Y que él decía que siempre uno tenía que aprender a renunciar a esa cantidad de cosas que uno ha hecho. Renuncio a la fornicación, renuncio al adulterio, renuncio a las palabras que hemos dicho y tratar que el Espíritu Santo nos recuerde qué palabras hemos dicho. Y no solamente en contra de los esposos, hasta de los propios hijos se dicen palabras. Te veré algún día, ¿sí te has dado cuenta? Y a veces uno no se da cuenta de eso. Y sin necesidad de decirlo, mi Jesús dice que pensándolo nomás en tu corazón y sintiéndolo en tu corazón estás cometiendo pecado, como si lo hubieras hecho. Y hay momentos de tanta ira, pero ¿por qué tuviste que haber nacido? Por ejemplo, a los hijos. Y si son palabras, me arrepiento el día en que te conocí. Palabras que son de una maldición tremenda. Maldición, decir mal. Sí, o sea, eso es una maldición. Porque a veces uno dice que la maldición es que te maldigo. No solamente esa, es mucho más fuerte aún. Y sobre todo un papá cuando dice cosas o una mamá cuando dice cosas. En ese sentido es muy tremendo. Porque el papá tiene mucha autoridad. Casi siempre la situación con los hijos, o sea, cuando ellos tienen mal comportamiento y todo eso, se debe también en su gran mayoría por los papás. En su gran mayoría, no estoy diciendo que solamente sean ellos, sino en su gran mayoría, en un porcentaje más alto que la mujer, es la presencia del papá. Porque el papá es autoridad, el papá es el San José de la casa. El papá es al cual tiene la autoridad en la casa, porque eso está en Génesis escrito. Y por tanto, un papá que no sea consciente de la parte espiritual en el hogar marca la vida de los hijos de una manera muy fuerte. Por eso es tan importante, pero tan importante, estar buscando la santidad, sobre todo la mujer. Porque cuando el hombre no quiere conocer de Dios, porque nosotros los hombres somos demasiado inmaduros. Perdón, Rafa, digo yo para no tocar susceptibilidades, ¿no? Pero de por sí tendemos a ser demasiado inmaduros. La mujer no, porque la mujer procrea. Y el hecho de tener esa condición de procrear, necesariamente físicamente, fisiológica y psicológicamente, hace que sea más madura que el hombre. Cuando una mujer es inmadura espiritualmente, comete muchísimo daño, muchísimo. Porque una mujer, por su condición de ser mamá, así no tenga hijos, pero
hace que ella sea mucho más madura. Nosotros no. Nosotros somos demasiado inmaduros. Entonces, ¿qué sucede? Que de por sí, incluso cuando uno está en el mundo, a uno no le importan los hijos. Cuando uno está, ellos ya, no, si tienen que pasar hambre, pues que pasen. Yo prefiero darle todo el dinero a la casa del amante, mantener el hijo del amante, ¿sí? Y mantener hijos que ni siquiera son de él, y a los hijos y a la casa los abandona. Mientras que una mamá no, es difícil que una mamá lo haga. Sí, o sea, una mamá que abandone, las hay, ¿no? Pero en ese sentido sí hay que ser muy cuidadosos con todo lo que uno dice y sobre todo lo que uno ha hecho. Y hay que renunciar a esas cosas, renunciar. O sea, renuncio en el nombre de mi Señor Jesucristo por las lágrimas de mi Madre María y por el sufrimiento de mi Señor allí en la cruz y en el huerto de los olivos. Yo renuncio a esto, renuncio a aquello, renuncio a lo que hice, renuncio al pecado, renuncio al adulterio. No acepto. Por ejemplo, y esa consigna que se hace en el bautismo, decía el padre Darío Betancourt, que uno debería repetirla constantemente. Y en toda Eucaristía se debería repetir, dice él. ¿Sí? Me parece que es una apreciación bien particular. Entonces, apropiado lo que tú dices, ¿no? Apropiado. Sobre todo cuando se está en adulterio, princesa. Cuando se está en adulterio es cuando más se odia. Cuando se tiene pornografía, porque es una forma de adulterio, se odia mucho a la mujer de parte del hombre. O la mujer cuando está en adulterio también odia al hombre. Cuando se ha habido, por ejemplo, el abuso sexual, cuando un abuso sexual se sexualiza mucho la vida de la persona. Entonces eso hace que de una u otra forma se digan cosas tan inapropiadas y fácilmente se busque otra relación de pareja. Y se odia, ¿sí? Se odia lo que se tiene. Se odia la familia, se odian los hijos. Es impresionante, ¿sí? Es impresionante, eso es lo que tú dices. Sí hay que aprender a renunciar y en oración, pero renunciar no de dientes para afuera, porque ahí volvemos al concepto de lo que es el remordimiento y el arrepentimiento, ¿no? Porque a veces uno puede decir las cosas simplemente por remordimiento. Y la mejor diferencia y comprender qué es un remordimiento y qué es un arrepentimiento, hay un ejemplo típico, ¿no? El borrachito que le gusta ir a tomar siempre y entonces al otro día se levanta con remordimiento. ¡Uy, me arrepiento de haberme gastado la plata! Y ahora no tengo nada para comer aquí en la casa y estoy arrepentido y no lo voy a volver a hacer. Mija, tráigame una fría para quitarme este guayabo. ¿Sí? Tráigame una chelita para quitarme este... ¿Sí? O sea, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento implica cambio radical de lo que uno está sintiendo, dolor en su corazón. Eso es arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, simplemente remordimiento, pues sí, se sigue cometiendo lo mismo. Sí, pero sí hay que renunciar y me parece muy pertinente tu apreciación. Pues ayer quedó pendiente el ejercicio, o sea, no quedó pendiente, ¿verdad? No sé, tal vez no se les explicó bien a ellos, los papitos que hicieron la cartita, ¿verdad? Y algunos estuvieron preguntando como que qué hacemos con la carta, ¿no? Entonces, el padre al momento de iniciar su oración, pues él mencionó, ¿verdad? La lista que llevábamos de las personas o la cartita que llevábamos de nuestros hijos. Dijo unas palabras muy bonitas. Dice, ahora dejen que nuestro Señor borre todo eso y escriba nuevamente toda esa historia, ¿no?
Entonces, pues él nos llevaba a entregarle, ¿no? A nuestro Señor, todas esas cosas que, como tú dices, en algún momento dijimos, sentimos en contra de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues sí me parece importante para las personas que tal vez ayer llevaban su cartita y no supieron qué hacer en ese momento. Pues así como el Padre nos dirigía, ¿verdad? Es entregárselo a nuestro Señor, ¿verdad? Dejar que Él escriba cosas diferentes, ¿no? Mónica nos explicaba en el audio, que había eso que, como dices tú, renunciar y entonces cubrir y ahora sí que poner palabras de bendición, ¿no? Palabras de bendición para nuestros hijos y pues pedirles perdón, ¿verdad? Pero un hijo no siempre está preparado para escuchar la palabra de perdón de parte del padre, porque puede ser algo que en lugar de beneficiar pueda perjudicar esa relación. Yo me acuerdo mucho, Rafa, cuando me tuve ahora sí que el deseo de pedirle perdón a mi hijo. Mi niño, pues él tenía 9 añitos, ¿no? Entonces, recuerdo que tú me dijiste, no se lo digas, que tú lo conoces, a Yeka, y entonces me dijiste, no se lo digas, porque es un niño muy sensible, y entonces, su corazón se puede lastimar, ¿no? Entonces pídeselo en oración, ponlo en oración y pídele perdón en oración. Entonces yo así lo hice, y la verdad es que yo digo qué bueno, porque sí, es cierto, mi niño es muy sensible y yo lo hubiera lastimado. Y yo he visto algunos papitos que se han acercado y de repente cuando tienen hijos adolescentes especialmente, pues el adolescente es muy listo, ¿no? El adolescente es muy astuto y entonces ocupan esos argumentos por los que el padre, el papá o la mamá les hayan pedido perdón y los ocupan entonces como para reprochar al papá, ¿no? Entonces en el papá empiezan a generar un sentimiento de culpa tremendo, ¿no? Y muchas veces pues también debe ocurrir con los hijos adultos, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante también comentarles a ellos que es delicado, ¿verdad? A veces nuestra intención es pedir perdón, pero a veces hay que tener cuidado con lo que que no pueden ellos tener todo el conocimiento porque no alcanzan a entender. Y cuando un hijo, sea joven, sea adulto, no es espiritualmente no está preparado, pues no lo va a recibir de la manera en la que es, ¿no? Entonces es mejor únicamente trabajarlo en oración, en el Santísimo, en el Santo Rosario, en nuestra oración que hagamos día a día, y el Señor hace su obra. O sea, el Señor hace aún mejor su obra haciéndolo espiritualmente que a veces es necesario el perdón así, pero cuando una persona está preparada o necesita escuchar eso, pero no siempre. Entonces eso me parece también que es importante que ellos sepan, ¿no? Sí, mira, es que es bien bonito lo que estamos hablando porque Betty bien hizo la apreciación. Le dije a mi esposo que lo perdonaba y él dijo, ¿qué? ¿Lo? ¿Sí? Quedó sorprendido porque él ni lo sabía. Entonces, es algo que es más desde el corazón. Ahí yo sí, en ese sentido, sí disiento con respecto a algunas personas y de pronto a algunos sacerdotes o en algunos retiros espirituales donde dicen es que tú tienes que ser transparente con tu esposo y tienes que contarle absolutamente todo y tienes que decirle a tus hijos. No, yo no. Yo, o sea, tomo lo que tú estás diciendo, Vero,
porque uno tiene que tener un discernimiento en el espíritu para saber si se debe contar o no. Hasta mi Jesús lo decía, no cuenten, no digan porque todavía no es el tiempo, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué si simplemente hizo un milagro y bueno, lo cuenta? Pero él decía, no cuenten. Y la gente salía como almas que lleva, ¿qué? El Espíritu Santo a contar. Y eso no era, más le decían que no contar y salía contando. Pero sí hay que tener mucho discernimiento porque realmente las personas o no son sensibles y solamente están dentro de la razón y eso se les revierte a la persona. Por ejemplo, cuando yo hago intervención, cuando a mí me cuentan cosas muy confidenciales, por ejemplo, los abusos sexuales, que de por sí es algo que marca mucho, por eso yo hablo tanto del abuso sexual, porque marca mucho la vida de la gente de una manera atroz. Entonces, de por sí nunca han contado eso, nunca lo han dicho. Entonces yo les digo, ahora no salgas contándole a otra persona, porque primero, si tú le cuentas a alguien, te van a hacer daño, ¿sí? Porque la persona no es crecida espiritualmente, e incluso hay personas que dicen ser crecidas espiritualmente y tienen un temperamento tan fuerte que le hacen daño al otro y no les interesa o no se dan cuenta que le hacen daño a la otra persona. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que se cuenta. O si no, resulta esa persona diciéndoselo, contándoselo a otro y se genera todo un conflicto a nivel familiar o a nivel social o a nivel de comunidad y tú vas a salir perjudicada. O si no, de pronto después ese testimonio, si tú ya no tienes esa seguridad en ti, tú le haces daño a esa persona. O te hacen daño a ti o tú le haces daño a esa persona, porque va a quedar. Por ejemplo, tengo el caso que es un caso tremendo, es un caso muy radical. Una mamá que fue abusada sexualmente por su tío, y al ser abusada por su tío, entonces ella entró en un conflicto de vida tremenda. Ella se casa por simplemente hacerle caso a su abuelita, pero a ella le gustaban las mujeres y se casó, y al casarse tuvo 2 hijos solo por hacerle caso a su abuela, pero le gustaban las mujeres. Y entonces, ¿qué sucede? Ella se separa de su papá. Es un caso complejo, pero lo que puedo contarlo todo porque de por sí es un testimonio. Se casa con su esposo abusa sexualmente de una sobrina y lo llevan a la cárcel. Y conocí el caso porque el niño quería estar con su papá y tiene conductas abusivas con sus niños, con sus hermanitos a nivel sexual, con sus hermanitos. Un niñito de 9 años repitió lo mismo que su papá para poder estar en la cárcel con su papá. ¿Sí se dan cuenta del concepto de los niños? Y a lo que voy con esto es que incluso ella, fue y se enamoró, hizo que la esposa de su tío, el que la abusó, se enamorara de ella. Y es su compañera, en ese momento era su compañera actualmente. ¿Se dan cuenta cómo es cosas tan enredadas, sí o no? Y curiosamente el niño, ella hizo de su hijo de 9 añitos su amigo, la mamá, y empezó a contarle todo lo que hacía. Y le llevaba a su amiga, o sea, la esposa de su tío, la llevaba a su casa y ella le contaba todo. Y el niño una vez, cuando yo estaba en intervención con el niño, él lloraba diciendo, tuvo mucha confianza conmigo, mucho cariño. Se puso a llorar y me decía, ¿por qué mi mamá tiene que contarme esas cosas? Un niño de 9 añitos, ¿por qué mi mamá me hizo ese daño? Sí, lloraba de una manera que a mí me impresionaba. ¿Por qué mi mamá me tenía que contar? A mí me duele cuando entra con su amiga y mi papá está en la cárcel. ¿Sí ves? O sea, hay que tener una sensibilidad con el hecho de lo que uno habla. Claro que estoy contando un caso extremo, ¿no? Pero de por sí uno debe tener mucho cuidado porque uno no se imagina el efecto que puede traer contar las cosas. Y tampoco es que te las guardes y tengas tú que tener allí en tu corazón como una olla a presión, una olla pitadora, no sé qué ustedes le dicen, creo que le dicen olla a presión, porque algún día explotará eso y te hará daño y vas a estar allí si no lo sacas y no lo hablas con alguien que adecuadamente te pueda orientar y te pueda servir como ese polo a tierra para que tú puedas elaborar la situación, porque si te quedas con eso toda la vida, pues eso te va a hacer daño. Bien, tú estás diciendo, Vero,
ir ante el Santísimo y sacar esas cosas, o buscar personas como sacerdotes muy centrados y como en el caso de nosotros, que somos pues creyentes practicantes, ¿no? Porque yo puedo decir que soy católico y hay muchos psicólogos católicos que empiezan a decir una cantidad de barbaridades, pero entonces sí hay que decirlo, pero hay que saber decirlo, o sea, hay que confesarlo, esa es la palabra, confesarlo. Pedir perdón es confesar de una otra forma, porque hace parte de la confesión, y de corazón pedir perdón. Por ejemplo, si tú vas donde una persona que está en el mundo, mira lo que sucede, por ejemplo, en las parejas. Es que yo fui y le pedí perdón a mi esposo y mi esposo utilizó eso fue para echarme en cara más las cosas, ¿sí? Cuando uno está en el mundo, a uno no le importa nada. Y antes, si me dicen a mí, entonces más le reprocho y más le hago sentir culpable a la persona cuando le pido perdón. Pero aquí hay algo bien interesante, Vero, que cuando uno está crecido espiritualmente, uno perfectamente, cuando uno tiene la presencia de Dios y uno está muy centrado en Dios, perfectamente uno pide perdón y uno tiene autoridad para pedir perdón. Uh-huh. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Cuando uno está en el Espíritu, uno perfectamente de todo corazón uno pide perdón y perfectamente tiene autoridad para no refrenar si llega a haber un ataque con respecto a eso. Qué pena, yo ya te pedí perdón y no te permito que me digas esas más cosas, porque para mí ya salió, ¿sí? Si tú quieres seguir cargando con eso es tu problema, pero yo ya te pedí perdón y te perdoné de igual manera. No tienes por qué volvérmelo a decir, pero con autoridad, no sé si me va a entender, y esa autoridad la da Cristo Jesús. Por eso hablamos siempre de que la autoridad, la identidad, ¿te acuerdas que siempre esa frase la utilizamos nosotros, verdad? La identidad da autoridad y da dignidad. No sé si fui claro o con respecto a lo que dije. Sí, Rafa. Sí. Y ahorita que me ponías de ejemplo, te doy toda la razón. Creo que aprendí con la práctica que unas cosas no tenía que ser, que decirlas, otras sí. Pero lo bueno es que al estar buscando a Dios, ya Dios me empezó a dar la paz, porque yo en un principio sentía que tenía que decir todo. Ah, claro, de eso hablábamos contigo. Sí. De eso hablamos contigo. Y yo le decía, no, ten prudencia, porque sí, le harás un daño impresionante a tu esposo, ¿recuerdas? Sí, así es. Y yo te agradezco mucho el consejo, porque dentro de mi desesperación quería soltar, pero toda la sopa, y tú me dijiste algo muy importante: puedes llegar a causar más heridas, que va a ser todavía más difícil que se haga no la reconciliación, la restauración de tu matrimonio, entre más cortadas tenga el vaso, ¿no? Y sí es cierto. Entonces, pero agradezco a Dios a través de la oración, a través de las coronillas, a través del seminario, fui teniendo la paz de Cristo. Empecé a relacionarme más con Él, a desahogarme con Él, con mi Dios. Entonces ya no hubo aquella necesidad de tener que decir todo. Pedí perdón de lo que tenía que pedir perdón, pero de otras cosas y detalles que Dios me va mostrando, lo voy hablando directamente con Dios para no lastimar más. Creo que eso fue lo más prudente. Agradezco mucho el consejo y lo paso igualmente así más adelante a los demás, porque a veces nos atormenta tanto lo que hicimos que pensamos que diciéndoselo a la persona ya nos va a dejar de atormentar, y no, ahora la persona nos va a estar reprochando. Pero y entonces el tormento no se acaba, ¿verdad? Sí, pero ahí va el tema con el que tú empezaste, princesa, porque entonces, bueno, perfecto, entonces yo no le digo nada, entonces me guardo eso. Y entonces, ¿dónde está la transparencia? Hay que tener cuidado. La transparencia tenla con Dios. Así es. Tenla con Dios. O sea, si tú vas a contar algo, cuéntaselo a Dios primero, a mi papá Dios, pero con arrepentimiento, no con remordimiento, con arrepentimiento. Y cuéntaselo que realmente no quieres volver a eso, o cuéntaselo, como bien compartía, con una persona que te pueda orientar espiritualmente y que no te vaya a hacer daño. En ese sentido tienes que ser muy prudente. El espíritu te dará el discernimiento, pero tienes que sacarlo.
O sea, porque si no lo sacas no vas a tener, como tú dices, Betty, esa paz. No la vas a tener. Y vas a seguir haciendo un daño, es como un motor interno, es como un virus espiritual que tienes en tu corazón. Y si no lo sacas es igual que el computador. Si tú no sacas, el computador se te vuelve más lento. Estamos hablando de la parte espiritual. Te vuelves más lenta frente a la parte espiritual. Es idénticamente igual. Te vuelves, se te resetea, se te apaga todo. Entonces, ay, ahora yo qué hago, ya perdí toda mi parte espiritual, ya no me quiero levantar, ya, ¿para qué orar? ¿Qué sentido tiene tanta oración? Dios no me escucha, es que tanta rezandería, es que se demoran demasiado. Y uno empieza a argumentarse, se reseteó. ¿Sí te das cuenta? La parte espiritual que uno traía, como tú decías, yo traía todo ese aprendizaje de mi papá y mi mamá, pero se te reseteó la CPU espiritual. Y al resetarse ya como que todo se olvida y se pasa en blanco muchas cosas. Pero sí es importante confesarlo.